Y entonces vamos a comenzar. Bienvenidos todos. Voy a presentar pantalla para que hagamos la revisión entonces de nuestra guía. Nos quedaba revisar de la guía 2, los últimos. Yo no sé si les queda alguna duda por aquí. Del ítem 2. Acá estos los resolvíamos haciendo los diagramas de Venn, y siempre queda más fácil comenzar cuando nos hablan de la intersección de los tres conjuntos, cuando haya tres. Entonces, en este caso teníamos en la facultad, un alumno de la facultad efectúa una encuesta sobre un grupo de estudiantes acerca de los hábitos de estudio en la biblioteca de ingeniería y aporta los siguientes datos. Aquí dice, estudia trigonometría, 40 personas, ahí está detallado. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es, ahí está nuestro diagrama, y vamos completando con las intersecciones. Creo que, no era el de este, entonces lo borro. Tengo en mi conjunto universo y tengo los que estudian trigonometría, los que estudian álgebra y los que estudian geometría. Entonces aquí vamos a poner trigonometría, álgebra y geometría. Y parto, por lo general, está al final, no están las tres, estudian las tres materias 10 personas. Ahí ponemos el 10. No van a la biblioteca 5 personas, las ponemos fuera de este conjunto. Estudian álgebra y geometría 30. Álgebra y geometría son 30, entonces aquí deben haber 30, pero ahí ya está ocupado por 10, así que ahí ponemos 20. Después estudian trigonometría y geometría, la intersección de estos dos son 20, pero ahí hay 10, entonces 10 ponemos aquí para que nos haga esta intersección de 20 personas. Estudian trigonometría y álgebra, 15. Trigonometría y álgebra es esta intersección. Entonces aquí 5, para que esto más estos 10 sumen los 15. Estudio en geometría 55. Entonces aquí ya puedo sumar 10 más 10 más 20, llevo 40, entonces aquí habrían 15 para hacer los 55 que estudian geometría. Álgebra también son 55 y llevamos 35, entonces aquí faltarían 20 para álgebra. Y trigonometría estudian 40 en total, entonces hasta aquí llevamos 25 y ahí nos faltarían 15. Y ahí tenemos entonces toda la distribución y ahora podemos responder las preguntas. ¿Cuántos alumnos estudian en la biblioteca solo álgebra? 20, serían solo álgebra. Después, ¿cuántos estudian solo geometría? Son estos 15. Solo trigonometría, estos 15 también. ¿Cuántos alumnos fueron encuestados? Ahí tenemos que sumar todos los números que tenemos aquí, más los 5 que no van a la biblioteca. Entonces, si sumamos, acá teníamos 20, 30, 40, había por aquí, 40, 60, 80, 95, y más los 5 de afuera, tendrían que ser 100. Ahí están los 100 encuestados. Creo que esta parte no es tan complicada, ¿cierto? Aquí no se les dificulta el trabajo. Niños, ¿este no les costó? No. ¿No? Y a ver el siguiente. Oiga, profe, Dígame. para corroborar la prueba del viernes, ¿cierto? Sí, por eso hicimos esta clase adicional. Ya. Después tenemos aquí en el ejercicio 15, voy a abrir esta pizarrita mejor porque aquí tengo el espacio en blanco. Ahí. Y ahí voy a copiar el ejercicio. Entonces, lo que tenemos acá en este dice, al final del semestre se hizo una encuesta sobre las materias que más reprobaron los alumnos de cierta carrera y se estableció que los ramos fueron contabilidad, administración y química, siendo la clase de 60 alumnos. Y se tiene lo siguiente. Entonces, esta es esas son ahí las preguntas. Tenemos lo siguiente. Vamos a hacer nuestros diagramas. Aquí no tengo la figura geométrica, ya, pero ustedes comprenderán mi pulso para mis dibujos. Ahí tenemos el universo y los 3 ramos que los alumnos más reprobaron. Los vamos a intersectar y voy a usar mejor otro color. Dice, los ramos fueron contabilidad, administración y química. Esos fueron los ramos más reprobados. Aquí va a estar la gente reprobada en estos círculos.
Entonces dice, la cardinalidad, recuerden que ese signo gato es cardinalidad, la cardinalidad de la intersección es 2. O sea, ahí está la intersección, que son la intersección de los tres conjuntos de administración, contabilidad y química. ¿Qué significa esto que la cardinalidad de esa intersección sea 2? ¿Qué está diciendo aquí? Que hay dos elementos en ese. Ya, que hay dos elementos y en este caso en específico, ¿qué representan esos dos Dos elementos? personas que reprobaron las 3 asignaturas. Eso, dos personas que reprobaron las 3 asignaturas al mismo tiempo. Después tenemos la cardinalidad de A intersectado con Q es 8. A intersectado con Q es esto, que es total 8, y como ahí hay 2, aquí nos quedan 6. Eso quiere decir que hay 8 personas que reprobaron administración y química, los dos ramos. Después la cardinalidad de C intersectado con Q, o sea, los que reprobaron contabilidad y a la vez reprobaron química son 10. Como aquí hay 2, completo acá con 8. Después tenemos los que reprobaron contabilidad y administración son 7. Estos son contabilidad y administración 7, pero ahí ya tengo 2, entonces completo con 5. Todos los que reprobaron contabilidad son 25 en total. Entonces yo cuento aquí que ya llevo 15, entonces tengo 10 que solo reprobaron contabilidad. Después tenemos que los que reprobaron administración son 15 personas. Sumado aquí tenemos 13, entonces aquí nos quedarían 2 personas que solamente reprobaron administración. Y los que reprobaron química son 35. 16, entonces aquí quedarían 19 que reprobaron solo química. Diga, profe, Y nos faltaría, ¿sí? en ese lenguaje, ¿cómo se expresaría que reprobaron solo química o solo contabilidad? Por ejemplo, si es reprobar solo química, sería el conjunto Q menos la unión de los otros dos. Porque ahí le quitarías esa parte y la otra y te quedas con este solo química. Ahí podría decir como cardinalidad de Q menos A unión C. Claro, cardinalidad de esto sería 19 personas. Ah, ya. Yo iba a decir, me falta otro dato más porque aquí dice, habla de total de encuestados, ¿o no? Creo que me falta el enunciado haberlo copiado. Acá dice, sí, la clase era de 60 alumnos. Entonces yo ahora debo ver si es que aquí tengo los 60. En este conjunto de contabilidad, en total teníamos 25 personas, más estas 6, 31, más esas 2, 33, más 19, llevo 43, 52. Entonces, como el grupo, la clase era de 60 personas y aquí cuento 42, sin repetirlos, por supuesto, hay 8 que están aquí afuera, afuera de estos conjuntos. ¿Y qué significa esos 8 que hay ahí? Que no reprobaron ninguna de estas asignaturas. Entonces, ahora con esta información yo puedo establecer acá las respuestas para estas preguntas. ¿Cuántos fracasaron exactamente en una asignatura? Según este diagrama, ¿cuántos serían? 31. 31, porque ¿qué vamos buscando acá cuando dice reprobaron en exactamente una asignatura? Los que solo reprobaron, o sea, sin intersección. O sea, Eso, eso, sacarle la intersección. Los que solo reprobaron contabilidad, solo reprobaron administración y solo reprobaron química. Entonces, 10 más 19 más 2, ahí tenemos 31. Esos son los que reprobaron solamente una asignatura. Después, para la siguiente, dice cuántos aprobaron las 3. Aprobaron las 3 asignaturas. ¿Cuántos serían esos? 2. Aprobaron las 3. Ya, 2 Ah, u 8. 2 me dijeron por esto, por esta intersección. Yes. Sí. Esta intersección, recuerden que los que están aquí adentro son los reprobados. Entonces, estas dos personas que hay ahí reprobaron las 3 asignaturas. Serían Entonces, 8, ¿no? serían 8, que son estos que están afuera. Los que quedaron fuera de esta reprobación son 8 personas. Los que aprobaron, la pregunta ahí dice aprobaron las 3 asignaturas, entonces serían 8, estos 8 que están afuera.
Después tenemos cuántos fracasaron en contabilidad y química, pero no en administración. ¿Cómo sacamos eso? Contabilidad y química. 8. Pero no administración. Claro, habría que buscar la intersección entre contabilidad y química, que sería esta. Esta es la intersección entre contabilidad y química, pero dice no administración, o sea, debo quitarle esa parte y eso nos da 8 también. Son esos de aquí. Después dice, ¿cuántos fracasaron al menos en 2 asignaturas? ¿21? Al menos en 2 asignaturas, ¿cuánto sería? ¿21? 21. 21. 21, ¿y eso cómo lo sacamos? Al menos en 2 asignaturas, En 2 o 3. que puede ser en 2 o en 3 asignaturas. Entonces, ¿cuáles serían? Tenemos estos 8 de aquí, más estos 2, llevamos 10, más estos 5, más esos 6. Ahí tenemos 21 personas que fracasaron al menos en 2, entonces también están contados los que fracasaron en las 3. Cuando dice al menos en 2, puede ser en 2 o más. Entonces hay que contar las intersecciones, 6, 2, 5 y 8, y esas suman 21. Después dice, ¿cuántos aprobaron al menos una asignatura? ¿Cómo sacamos cuántos aprobaron al menos una? Serían todos menos el 2 del medio. Perfecto, serían todos menos estos 2 que reprobaron las 3. Entonces serían, si los 60 que son en total, menos estos 2, nos daría 58. Porque estos de aquí no aprobaron ninguna. Entonces, estos 10 que fracasaron en contabilidad, aprobaron álgebra, o sea, administración, y aprobaron química. Por eso están aquí en solo contabilidad. Entonces, como la pregunta dice, al menos una, se refiere a todos menos estos 3 que están aquí. Y por supuesto, los de afuera, estos tienen las 3 asignaturas aprobadas. Y la última pregunta, ¿cuántos aprobaron administración o química, pero no aprobaron contabilidad? ¿Cómo podemos sacar eso de esta forma? ¿Cuántos aprobaron administración o química, pero no contabilidad? Primero dígame, ¿cuántos aprobaron administración? Aprobar, administración. ¿Cómo lo puedo saber? 15. 15 aprobaron administración. 29. 29, dice su compañero. Administración es esto, ¿cierto? No, mentira. 37. 37. No, ¿Le cuento un poco más? 45. 45. Los que aprobaron administración es todo lo que esté afuera de este círculo porque este representa a los reprobados en administración. Por lo tanto, aprobaron administración 10, esos 8, estos 19, esos 8 que están afuera, esos aprobaron administración. Pero aquí dice, pero no contabilidad. Entonces, de los que aprobaron administración, que en el fondo es el complemento de A, cuando yo hablo de esta parte nomás, aprobaron administración, en nuestro gráfico es esto, el complemento de A, lo que está afuera. Y ya contábamos que eran estos 18 más 19, 37, más estos 8 de afuera, 45 aprobaron administración, pero no contabilidad. Si le resto los que reprobaron, o sea, no aprobaron contabilidad, ¿cuántos serían de estos 45 que habíamos visto? ¿Cuánto tendré que restarle? $25 dice la Maite, correcto, o sea, tendré que quitarle estos que reprobaron contabilidad. 18, 20, 25. En el fondo, si yo quiero ir separando esta parte, aprobaron administración, pero no contabilidad, serían estos. 20, los que aprobaron administración, pero no esta, no contabilidad. Ahora dice, o los que aprobaron química, pero no contabilidad. ¿Cuántos son los que aprobaron química? Sería todo lo que está fuera de química. O sea, aprobaron química 10 más 5 más 2 más 8. O sea, 25 personas aprobaron química, que es lo que quedó fuera de este conjunto, pero no contabilidad de nuevo. Entonces, esos 25 que yo había contado, ¿debo restarle cuánto?
niños. A esos que aprobar, le resto ahora 15, que son estos. Porque esos los habíamos contado como, dijimos, aprobaron química, esos 10, 5, 2 y 8. O sea, aprobaron química un total de 20 personas que tenemos ahí. O sea, perdón, 25. 25 personas aprobaron química, pero como dice, no contabilidad, le tengo que restar estos 15 que están aquí. Entonces ahí sumamos 10 personas que aprobarían química, pero no contabilidad. Entonces ahora, si hago el total, aquí yo lo estoy haciendo separado, estoy haciendo, aprobaron esto, pero no lo otro. Entonces ahora si yo hago todo junto, voy a borrar aquí estos cálculos para que no nos confundamos. Si hago todo junto, el análisis, aprobaron administración o química, pero no aprueban contabilidad. Entonces yo voy contando. Aprobaron administración, pero no contabilidad, lo hago al tiro, serían estos 8 más 9 más 8, los voy a ir anotando. 8, 19 y 8. Esos son los que aprobaron administración, pero no contabilidad. Perdón, y estos 8 tampoco. ¿Me siguen porque esos 8 no? Que los había contado yo al principio. Yo no entendí, profe. Mira, aprobaron administración es todo lo que está fuera de administración, de este conjunto A. Sería 10, 8, 19 y 8. ¿Cierto? Pero dice, pero no aprobaron contabilidad. Entonces, estos 8 que lo habíamos contado, no podemos contarlos nosotros porque están dentro del grupo contabilidad. Entonces serían estos 19 más estos 8 que está ahí. Pero ¿por qué no? Sí, Y po. dice de los conjuntos, a ver, ¿cuántos aprobaron administración? Ya, lo habíamos puesto bien entonces en un principio, pero no aprobaron contabilidad. Claro, porque son esos 8, tienes razón, Maite. Estoy contando, sí, aquí yo me enredé porque estoy contando no aprobar y después consideré como, claro, como aprobar. Entonces, aprobaron administración, vamos por ahí, pero no contabilidad. ¿Cuántos serían? Aprobar administración está fuera de este A. Serían 35. Serían 35 los que aprobaron administración, ¿cierto? O sea, es que el otro día No. no los puede contar porque aprobaron contabilidad. Estos que están O aquí sea, no reprobaron aprobaron contabilidad. contabilidad. Estos a ver si a lo mejor, pero Ya, mira, yo no entendí. creo que tomé la pregunta, la hice, claro, combiné dos cosas en esta misma pregunta, hice una como aprobar y también está con aprobar contabilidad, pero aquí nos estamos viendo en este conjunto, está como reprobar, sí, quizás no lo Profe, ¿no vamos a serían? poder sacar con este conjunto, sí. Por eso cuando el otro día, ¿se acuerdan que corregimos esa última pregunta? Y claro, pues seguramente yo lo estaba haciendo pensando en que los que estaban aquí era como aprobados. Por eso después le había cambiado la pregunta. Voy a tener que revisarla entonces esta. Porque dice, aprobaron administración o química, claro, pero no aprueban contabilidad, tendría que contarlos esto porque está diciendo, pues no aprueban contabilidad. Sería bien. Estos 10 que están ahí no están aprobando contabilidad, pero están aprobando administración. Entonces estaba bien la suma que habíamos hecho al principio, 10 más 8 más 19 más 8 que están ahí. Pero, Que profe, son ¿por qué los 19 45. los cuenta? Si los ¿Esos 19 19? aprobaron contabilidad, pues. Los No. 19, sí, Sí, los pues los 19 19 que están están acá, fuera de contabilidad. dice, pero dice que no a ver, dame un segundo. Sí, está mal. No, es que estoy combinando dos cosas y eso creo que va a ser el problema. La pregunta a lo mejor la planteé mal. Estaba pensando en como en todo aprobar, pero combiné dos cosas al final. Aprobar y reprobar en una misma pregunta. Sí, voy a tener que revisar la redacción de la pregunta. Esta es la que la voy a tener que revisar. La voy a hacer con calma mejor, porque claro, en mi mente creo que combiné como que esto era aprobado
Cuando hice el cálculo lo hice así, sacando como que los que aquí habían eran aprobados este ramo. Y nosotros lo pusimos como reprobados, los que están acá. Entonces, voy a revisar esta pregunta bien y les envío la profe. respuesta, pero dígame. ¿Serían entonces 18? Es que eso es lo que tengo que ver con calma, porque si no vamos a combinar dos cosas. Es reprobar. Ya. ¿Cuáles 18 dices tú? ¿Esos 10 y esos 8? O sea, yo cuento los 10 que están solo reprobando contabilidad y los 8 de afuera. Los 10 que están reprobando contabilidad y los 8 de afuera. Esos están aprobando administración, sí, Mentira, solo los 10. Serían solo los 10 entonces, ¿o no? pero no está, claro, esos 8 no los puedes sumar porque esos 8 sí aprobaron contabilidad. Sí, verdad. Sí, ¿viste? Tendría que ser esos 10, incluso esos 8 de ahí también te sirven. Yo pensé que me No, decías porque eso reprobaron química. y después la otra pregunta es, no, pero estoy viendo la primera parte. Para la primera parte nomás, de aprobar administración, pero no contabilidad. Solo la primera, no mezclemos química todavía. Aprobar administración, pero no contabilidad, serían, claro, esos 18 que dices tú ahí, o sea, ese 10 y ese 8, serían los que aprobaron administración, pero no contabilidad, sí. Pero después, como si tú le incluyes la química, claro, esa habría que quitarlos de ahí. Sí, pero este estaba complejo, como les digo, porque mezcló eso y yo ahora que lo leo de nuevo, me doy cuenta que lo había planteado mal yo en mi dibujo que tengo acá. Yo lo planteé mal, entonces le quiero dar otra vuelta, mejor para que no lo hagamos aquí sobre la marcha, para mirarlo bien, con calma. Y ahí les comento después la respuesta. Por supuesto que no les voy a poner este ejercicio en la prueba. De hecho, Profe, es más simple el que está pensado. Dígame. pero en ese caso, igual hay que hacerlo por separado, así como ya administración, pero no contabilidad, y después química, pero no Sí, contabilidad. sí, sí, Ah, eso. Porque al final, si tú ves, esto es como poner aquí un O y después ese pero es un I. Entonces tendrías como P o Q y R, ponte tú. Entonces ahí tendrías que hacer la distributividad. ya. ¿Me entiendes? No R en este caso, porque sería no contabilidad, una cosa así. Entonces por eso estamos haciendo administración, pero no contabilidad, y por otro lado química, pero no contabilidad. Hay que hacerlo ese, pero no para cada uno. Pero como les digo, lo voy a mirar con calma y después les doy la respuesta para no enredarnos aquí, porque sí, quedó enredado el sistema acá, nuestro gráfico, porque esto involucraba reprobar y no aprobar, como es la pregunta. Y la pregunta al final después combinó dos cosas. Entonces lo veo con calma y ahí se los digo. Este era el último, ¿no? De esa guía. Sí, era el último. Entonces veamos de la guía 3, que esta era la tarea que ustedes enviaron. Y esta es más cortita y creo que este ítem era más fácil, el que había de esa forma de diagramas de Venn, eran preguntas más acotadas. Entonces, veamos aquí en esta guía lo que ustedes tenían que resolver era escribir esto mediante operación de conjuntos. ¿Qué conjunto es el que se ve acá? ¿Qué operación es la que hay? ¿Lo puedo decir? ¿Sí? Complemento de A. Este es complemento de A, justamente, porque es todo lo que está fuera de A. Muy bien, claro. ¿Y la 2? A menos Oiga, intersección profe, de B. ¿Escucho? ¿Sí? Diego parece que me habló. sí, o sea, pero dale, creo. O sea, es que yo consideré la segunda como A menos la intersección de B. La A intersección con B. A menos menos, A intersección B. ya. ¿Quién tiene otra para esta misma? Porque a veces puede haber más de una interpretación. Y no, Profe, A Diego, menos a B. ver, yo iba a decir algo sobre la primera, que, o ya. sea, yo le iba a poner a complemento, pero leí que decía como operaciones y lo puse universo menos A. Es que esa es la definición de complemento. Es que esta es la Sería como lo operación, mismo. o sea, lo correcto es a complemento, porque es lo que U menos A es la definición de, pero esta es la forma de anotar la operación que se está haciendo aquí.
Ah, ya. Ya, y Entonces, sorry, profe, pero es que entonces si le pongo universo menos A no está correcto. o sea, no está malo, pero lo que se pedía era la operación en concreto, y la operación es la operación complemento. ¿Me entiendes? Sí, ya caché. La idea es siempre poner la forma más reducida que uno encuentre, porque vas a encontrar más de una expresión para algunos conjuntos, pero siempre la más reducida. Profe, ¿Sí? profe, es que en la 1, oye, es que es algo súper rebuscado, pero era como universo menos A. ¿Estaría mal, igual? Ah, lo que me está diciendo Diego, él puso lo mismo. Ah, Universo menos A, pero ese es el complemento, pues esa es la definición, lo que ustedes pusieron. Ya, y en la 2 dijimos que había otra operación para esta, ¿o no? A menos B. A menos B. Esto que dice la Caro, que no está mal, es lo mismo que escribir A menos B, porque esta es la definición, que es todo lo que está en A, le quito lo que está en la intersección, pero eso da origen a la operación diferencia, A menos B. Y en la 3, ¿qué tenemos en la 3? C Yo puse menos C menos A unión con B. B. Eso es C menos la unión entre A y B. A todo lo que es C le restamos esa parte y la de acá, que en el fondo es todo lo que había en A y en B. Por eso es la unión. Y que compartían, por supuesto, acá con C. Y en la 4, o sea, B intersección, espera, B intersección C, ¿ya? ¿Ya? Ah, la intersección del... Ya, eso también puede ser. Es B intersectado con C menos la intersección de los tres, menos A inter B inter C, está correcto. Sin embargo, aquí podrías como quitarle A nomás. B intersectado con C menos todo lo que esté en A, que en el fondo hace desaparecer esa parte igual, y ahí queda más corto. Pero escribamos lo que dice la Maite, que igual está correcto, la intersección B intersectado con C menos la intersección de los tres conjuntos, que también está correcto. Cualquiera Ya, de las dos sirve, ¿sí? yo le puse lo mismo que está arriba, pero antes de la A le puse una intersección. Menos intersección, ¿así? Sí, menos Ah, intersección de no, A. eso, no, la intersección se da entre dos conjuntos. Y aquí estás menos intersección, ¿dónde está el conjunto? Ah, No, no, ahí está mal. Esa entonces no intersección iba siempre eso. debe ir entre dos conjuntos, como es, pero Ya. no así solo, porque ahí con qué estamos intersectando A, Es que me refería, o sea, no sabía cómo escribirlo, por eso puse que era menos la intersección de A. menos A nomás, Ah, porque tú le restas lo que está en A. No puede ser la intersección solo, la intersección siempre va entre dos conjuntos. Entonces, eso debiera ser B intersectado con C y le resto todo lo que tenga A, que en el fondo era restarle ese pedacito nomás. ya, gracias. Ya. Después en el ejercicio 5, ¿qué tenemos en el 5? Yo puse, no sé cómo se dice, A, el triángulo B, menos C. Menos C puso la Tabata. ¿Qué dice el resto? Ah, sí, sí, le puse también. ¿Aquí? Sí, está perfecto. Eso es. Es la diferencia simétrica entre estos dos conjuntos, pero le quitamos lo que era de C. Perfecto. La diferencia simétrica, recuerden que es si hubiese incluido esa parte. Ahí y ahí. Esa es la diferencia simétrica. O sea, todo lo que está en A más todo lo que está en B, pero le restamos lo que está en la intersección. Y acá además se le restó lo que estaba en C. Por eso es que la operación quedó así. Diferencia simétrica entre A y B menos el conjunto C. Perfecto, eso es. Y en la 6, ¿qué es lo que es? ¿Qué se representa acá? Universo menos A unión B. ¿Y qué es lo que es universo menos A unión B? El complemento. Es el complemento de A unido B. Esa es la operación que tenemos aquí. Y en la última,
complemento de, ¿cómo se dice? Diferencia simétrica. Perfecto. Eso es Tabata. Es el complemento de la diferencia simétrica. Profe, yo lo hice diferente. ¿El último? Sí, le puse A intersección B, entre paréntesis, unión A, unión B complemento. Sí, es lo mismo, pero esto es mucho más largo. Porque al final, ¿qué es lo que tienes aquí? Tú dices, es ese pedacito que está ahí más todo lo que está afuera, y que en el fondo se resume como está arriba. No está malo, pero es muy largo. Este queda más corto. Diferencia simétrica, complemento, porque al final Profe, representan lo mismo. profe, ¿Sí? por ejemplo, todas esas maneras como alternativas de hacer la, no sé, universo menos A unión B, o esa diferencia simétrica, o sea, universo menos diferencia simétrica, o lo que hizo Hans, ¿eso en la prueba lo va a contar como malo o como bueno? No, eso está bueno, pero la idea es que ustedes siempre busquen lo más reducido, porque yo se los considero bueno porque al final es lo mismo. Si en una prueba después, cuando estos vean, y evidentemente esto lo van a ver en la universidad, ahí a veces pueden ser mucho más rigurosos. Y les dicen, coloquen la expresión que representan y consideran siempre la menor expresión. Yo se los considero bueno porque al final es lo mismo, pero porque quizás no estoy siendo tan rigurosa en este momento. Pero tienen que tener cuidado en eso, que siempre hay que buscar la mínima expresión para esto, porque la idea no es complicarse. Y aquí a lo mejor queda muy largo, pero no está mal. A ver, otra más, si es que a lo mejor representa lo mismo. ¿Ya? Espera, A unido B, ¿ya? Y los menos A intersección B, ¿así? Ah, de, ahí. A unido B, ahí, a lo mejor ahí están, déjame procesarlo. A unido con B, a eso le quitaste la intersección. Ah, porque eso es la diferencia simétrica, claro. Y después el complemento. Sí, esto que hizo la Maite, que pone en este paréntesis corchete, es la definición de lo que está aquí. Que igual está bueno, Maite, pero en el fondo diste muchas vueltas a lo mejor. Porque esto es diferencia simétrica. Lo eliminaste. No, pero está bien igual. Sí, la idea es que mientras lleguemos a lo que representa y no a otro conjunto, está bien. Ese era el ítem 7. Veamos qué dice el ítem, no sé, el ítem 7. El ítem 1 era ese con 7 ejercicios, y ahora tenemos el ítem 2, y en el ítem 2 tenemos lo siguiente. Indica en lenguaje lógico a qué equivalen las siguientes afirmaciones. La primera dice, X no pertenece a la unión. ¿Qué significa que un elemento no esté en la unión? Que está en el complemento. Sí, pero en lenguaje lógico decíamos que tenemos que usar aquí las proposiciones. Pertenece aquí, pero no pertenece allá, o no pertenece a ni este ni al otro. Ahí usamos las proposiciones más los conectores lógicos. Que no Entonces, pertenece a A ni a B. no pertenece a A ni a B. ¿Cómo escribo ni a B? Y, o sea, ¿Y? la B da vuelta. ¿Sí? X no pertenece a B. Y X no pertenece a B. Esa es la definición de no estar en la unión, porque aquí el otro día la estuvimos conversando y dijimos, ¿qué significa que X pertenezca a la unión de dos conjuntos? Esto significa o equivale a que X está en A o bien X está en B. Entonces, ¿qué significa no pertenecer a la unión? Entonces, significa negar esta proposición. Si no está en la unión, entonces esto se niega. Y al negar un O, eso pasa a ser un I. Y por eso es que nos queda no está en A y no está en B. Esa es la definición de no estar en la unión. ¿Y qué Ya no significa entendí. la negación? Las leyes de De Morgan, las que Es estudiamos que antes. no, sí, eso sí, no, pero es que yo no cachaba cómo había que ponerlo en lenguaje lógico y lo puse como con palabras. Y le puse Ah, que pero es X que no pertenece a la unión del conjunto A y B.
Ya, esto el otro día lo vimos en clase y yo le he visto cuando ustedes no puedan asistir a una clase, después tienen que revisar el video, para eso yo les subo. Entonces eso yo lo había explicado, lo hicimos en la clase. Entonces tiene que ser en ese lenguaje lógico. Ahí yo les expliqué cómo era esa parte. Después, ¿qué significa no estar en la intersección? Primero, ¿qué significa estar en la intersección? Estar en la intersección, lo notamos aquí, estar en la intersección significa que X está en A y X está en B. Entonces, no estar en la intersección significa negar esa proposición. ¿Y qué nos queda? Que X no pertenece a A o excluyente, X no pertenece a B. Mira, en forma lógica es simplemente la O, no hay que ponerle excluyente. X no está en A o X no está en B, puede ser. No está. Esa es la negación de la intersección. No estar en la intersección es que no está en A o no está en B. Tía, ¿Sí? es que yo puse otra cosa, no sé si está mal. ¿Cuál es la otra cosa? Dígame. Puse X pertenece a A y ahí puse O excluyente, X pertenece a B. Que está en uno solo. Eso quiere decir, ¿cierto? Tú pusiste X está en A O está en el otro. o está en el otro. Sí, ¿Así? eso también. Mira, es que técnicamente esta es la correcta, porque en el fondo viene de la negación de pertenecer a la intersección, y la negación o las leyes de la lógica no incluyen al o excluyente. El o excluyente es cuando uno lo usa en situaciones donde, por ejemplo, como decíamos, hoy es lunes o es martes. ¿Se fija? Pero no puede ser el mismo día ahí en situaciones en las que uno le puede sacar como el valor de verdad, pero en leyes en las que estos a veces representan, no sabemos qué representan, aquí sabemos que son elementos de un conjunto, por eso este o excluyente no está en las leyes lógicas, cuando hablamos de las leyes de De Morgan, por ejemplo. Entonces, yo entiendo, sí, que esto, claro, que si tú haces un dibujo, incluso un esquema, puedes decir X está solo aquí en el A o solo está en el B. Claro, y por lo tanto no puede pertenecer a la intersección. Estaría correcto, pero esta es la forma formal y la que se admite como la negación de no estar en la intersección. Aunque esto que tú dices aquí, esto no es falso, esto es verdadero también. Ahí, por ejemplo, yo no te la pondría mala, pero como te digo, esto es lo que se asume y con esto trabajamos. Pero está súper bien que hagan esto y que traten de buscar cuando no encuentran a lo mejor la respuesta y traten de recurrir a todo lo que hemos visto de la lógica. Está súper bueno. De esto, el ejercicio anterior que yo estuve viendo, que revisamos el ítem 1, mientras miré las tareas, habían varias cosas distintas. Entonces, eso también es bueno de que cada uno vaya según su propio aprendizaje tratando de llegar a una respuesta. Me parece súper bien. Y en la primera Tabata habías puesto otra cosa igual, ¿o no? No es lo mismo. Era lo mismo. Profe, ¿Sí? pero no entiendo por qué pertenece a en la del o excluyente. Porque ella quiere decir que está en un solo conjunto, no que está en los dos al mismo tiempo. La Tabata dice que, por ejemplo, un elemento que no está aquí en la intersección puede ser este, que solo está en A, o que solo está en B, pero no aquí en la intersección. ¿Sí? Ya, sí, sí. Ya, y la 3, ¿qué significa no estar en la diferencia? A lo mejor les queda mucho más fácil, en vez de hacerlo con definición de la diferencia, quizás aquí mucho más fácil hacerlo con los diagramas. Primero, la diferencia entre A y B sería este conjunto. Esa es la diferencia de A y B. Entonces, si un elemento no está en esta diferencia, ¿qué significa? Yo le puse que X no pertenece a A y X pertenece a B. Que X no pertenece a A. Y Espera, no que pertenece a A y sí, no pertenece a A y X pertenece a B. ya. En ese caso, tú estás considerando a solo estos elementos que están aquí.
si pones esa definición. ¿Me entiendes? Porque estás Ya. diciendo que está en B. Si lo pongo si conmuto esto, me estás diciendo que está en B, pero no está en A. Entonces me estás hablando de esto. Y lo cual no estaría completo. Yo le Porque, puse, dame un segundo, yo digo, no estaría completo esto que dice Diego, porque hay elementos que están afuera que tampoco estarían en la diferencia y no calzan con tu definición. ¿Me entiendes, Diego? Ya, sí. O elementos que estén en la intersección. Elementos que estén en la intersección tampoco están aquí, pero según tu definición no calzaría. Entonces, esa no está correcta. Hans, ¿tiene otra para decirme? nada, es que igual creo que está mala, pero es lo mismo que le Dígame. puso Diego, pero excepción de que yo le puse O en vez de I. Y ahí tú pusiste X, no está en A. No está nada, O, X, pertenece a B. Eso es. Esa es la correcta. Ah, Porque no estar en la intersección, o sea, perdón, no estar en la diferencia puede significar dos cosas. Primero, que no esté en A, y ahí consideramos a los que están afuera, ¿cierto? O que esté en este B, y ahí están considerados los de la intersección. Entonces, esta es la correcta. Muy bien, esa es la definición de no estar en la diferencia de conjuntos, que puede que no esté en el conjunto o que esté en este B. Eso es. ¿Alguien más puso esto en la 3? Podríamos- Ya, eso puede ser. A ver, dime, Maite, la tuya. ¿A la intersección? Ya, X pertenece a la intersección o X pertenece a D. Claro, y ahí te faltaron los de afuera. Sí, al hacer eso también te faltan los otros. Entonces, esta es la más completa, porque el decir no está en A, está considerando todo el complemento. Profe, Dígame, ¿escuchó? estaba hablando con el micrófono muteado. Ya, ¿Estaría correcto decir que X pertenece al complemento de A sí, menos B? no. Porque ahí te está saltando a los del B. ¿Me entiendes? Si tú me dices, déjame lo que me dijiste recién, repítemelo. Que X pertenece al complemento ¿Ya? de A menos B. Ah, ahora me dijiste otra cosa. No, al complemento de A menos B. Al complemento. Paréntesis, Ah, el A complemento menos B afuera. complemento. Sí, A menos Ah, B pero complemento. sí, pero es que eso es lógico, sí, porque siempre que algo no pertenece a un conjunto, pertenece a su complemento. Ah, ya. Eso sí, porque aquí, y eso es lo mismo que decir X no pertenece a la diferencia. Yo me refería a que lo tradujéramos al lenguaje e ir sacando los conectores lógicos. ¿Qué significa no estar aquí? Significa que a lo mejor el X no está en A o bien el X está en B. Eso significa no estar en la diferencia. Que es lo mismo que está ahí, porque tú tienes ahí. Pero al final esas dos son similares. Yo me refería a encontrar eso. Te hago una pregunta que me confundí. ¿También se considera el universo ahí, no? Entonces, Cuando digo, claro, cuando digo X no está en A, me recorre todo el universo, ya. pero que no esté en A. Porque ese es tu A. Entonces no estar es estar en el universo, pero no estar aquí. Ya. Gracias. Y ahí nos queda uno más. Tengo todo rayado aquí. Ahí sí. La 4. ¿Qué significa no estar en la diferencia simétrica? También lo podemos hacer con diagramas. A lo mejor queda más fácil si lo tomamos así. Ese es A y B. Aquí tenemos nuestro universo. Entonces, no estar en la diferencia simétrica. Partamos primero qué es lo que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica sería esto que está en A más esto que está en B, pero no considerando la intersección. Entonces, si un elemento no está en la diferencia simétrica, ¿qué significa? Que está en la intersección. Podría ser que está en la intersección O en el afuera. O en o el. afuera. Eso es. ¿Viste? Ahí tenéis que ir fijante. Significa que, voy a poner con otro color, significa que son los elementos que están aquí o que están afuera.
¿Y cómo representas eso que dijiste en palabras, pero ahora en lenguaje lógico? Em, todo Pues todos ya. menos la intersección, o sea, menos Cuando te refieres no, los no tengo todos, idea. todos los de afuera, ¿o no? Todo, o sea, A, B y lo de afuera. Ah, no, pero es que aquí fíjate que dice, no está en la diferencia simétrica. O sea, no puede estar aquí. Ah, entonces tiene que ser la unión de A y B más el complemento. La unión, o sea, es el complemento de la unión, Eso. que X está en el complemento de la unión. Eso significa que X no esté en la diferencia simétrica, puede decir que esté aquí afuera, o que esté ¿dónde? O que esté en la unión. En la Intersección, perdón. intersección. Eso significa que un elemento no esté en la diferencia simétrica, que puede estar fuera de los conjuntos o puede estar en la intersección. Y esto que yo escribí acá, ¿cómo lo puedo sacar ahora con el lenguaje lógico? Ocupando el X pertenece, Y no pertenece, o la Y o la O. ¿Cómo lo puedo Profe, hacer? yo le puse X pertenece a A, ¿Ya? pero creo que está malo. No, no, X no pertenece a A y X no pertenece a B, o X pertenece a A, o excluyente X pertenece a B. Ya, mira, lo primero que me dijiste es correcto, porque eso significa estar en el complemento. Que si X no está en A, no está en A, y además X no está en B, ¿cierto? ¿Eso me habías Sí, dicho? Ya, eso sí. significa justamente estar en el complemento de la unión, porque no está en ninguno de los dos. Y eso está correcto, hasta ahí. Y acá hay que sacar esta relación. ¿Por qué significa estar en la intersección? X pertenece a A y pertenece a B. Esa sería entonces nuestra traducción al lenguaje algebraico. No estar en la diferencia simétrica significa que no está en A y no está en B al mismo tiempo, o sea, fuera, está fuera, o en el complemento de la unión, como decías tú, o bien está aquí, en la intersección. Esa sería nuestra traducción al lenguaje algebraico, la cual a lo mejor ustedes podrían seguir reduciéndola si hacemos aquí alguna ley distributiva, considerando todo esto como una proposición, y hago o esto, y después esta misma, y claro, y la misma haciéndola con el B, aplicando aquí como que esto fuera P, Q y R, y hacer las leyes de distributividad, pero hasta aquí está correcto. ¿Alguien puso algo distinto? ¿Tía? ¿Sí? ¿Cómo escribo todo? Universo. X, No, ya, pero no, pero eso. en lenguaje algebraico, ¿cómo escribo el conjunto, o sea, el universo más A y B? ¿O en el universo está A y B? Sí, en el universo está A y B, por eso todo es el universo. Ah, ya, ya, gracias. Entonces, ¿quedó claro esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Siempre les puede servir hacer el dibujo, y una vez que tengan esto el dibujo, ir viendo lo que no está aquí y traduciéndolo a la pertenencia de ciertos conjuntos, con las operaciones que correspondan. Entonces, dígame, ¿Maite? La operación. Es que lo que pasa es que esto parte primero, aquí debiera decir X no está en la diferencia, tendría que partir X está en el universo y tal que X no esté en la diferencia simétrica. En estricto rigor es eso, pero a veces se omite el estar en el universo porque hay que tener un universo primero para plantearse este tipo de operaciones. Ya, niños, seguimos con los otros entonces. ¿Qué tenemos por acá? Ah, creo que esta no estaba tan complicada, era hacer los diagramas. ¿Qué tenemos aquí sobre las bebidas?
Sí, bebidas de marca A, B y C. Y nos pregunta, esta tenía las respuestas. Ustedes pregúntenme las que tengan alguna duda. Pero por lo que vi en los diagramas, creo que a todos les funcionan esas. ¿Alguna duda por aquí? La 3. La 3. O sea, es que yo lo hice de una forma y me dio, pero no estoy seguro si está bien. Ya, a ver, veamos la 3. La 3 dice de 320 alumnos que solo asisten a talleres de teatro, danza y coro. Teatro, danza y coro. Se tiene que 13 están en talleres de danza y teatro. Aquí, estos son los 13. Es que, 15 están, o sea, es que antes de partir, bueno, vamos a igual al final. La cosa es que yo dije que, no sé, ya 320 lo considero como mi universo. ¿sí? Y después al final dice 250 están en danza o teatro. ¿Sí? O sea, sería como T, unión D. D. Y entonces dice cuántos están solamente en coro, le resté a 320, le resté 250 y ahí me dio... 70. Sí, ahora no entiendo por qué, o sea, si queda así, no entiendo por qué está todo lo otro. Sí, mira, cuando hice el ejercicio, sabes que yo creo que esto lo agregué de más, pero esto no debiera haberlo agregado. Porque cuando yo hice el ejercicio lo hice con ecuación, porque aquí quedaba más de una incógnita. Y también vi que algunos me enviaron así la tarea y no se dieron cuenta de ese detalle, que yo dando la unión del teatro más danza, claro, pues la diferencia va a estar dada por los que son solo de coro. Y como eran 320 alumnos en total, y yo le resto los que hacen teatro o danza, que en el fondo es la unión de estos dos, ahí encuentro los de coro. Los que solo coro, porque eso preguntaban, ¿cuántos solamente están en coro? Ahora, si la pregunta yo lo hubiese hecho, ¿cuántos están en coro? Ahí habría que agregarles esas partes que están ahí. Y ahí a lo mejor el ejercicio se complica. Y yo creo que a lo mejor esa era mi intención y puse ese dato de más cuando hice el ejercicio. Pero ya lo había puesto, así que si uno lo mira así, basta con eso. Solamente teníamos que tener ese dato que era el total menos la unión, 70. Y esa era la respuesta. ¿Quién lo hizo de otra forma? Ya, Yo. Con el sistema de ecuaciones. Sí, algunos lo hicieron así. puede Porque hacer. Es que igual la se otra, ya, ¿qué tenemos aquí? Dice, 5 están en los 3 talleres. Ahí tenemos, 5 están en los 3 talleres. Después, ¿qué tenemos? 15 están en coro y teatro. Coro y teatro, entonces aquí hay 10 para que hagan esos 15. Después tenemos que 13 están en danza y teatro. Aquí 13, entonces ahí hay 8, porque hay 13 que están en danza y teatro. ¿Qué más me dan? Hay otro dato más, dice 160 están en coro. Ah, ahí me daban 160 está en coro. Todo esto era 160. 86 solamente en danza. Eso teníamos, ¿cierto? Y 250 están en danza o teatro. Ya, ¿qué es lo que ocurriría aquí? Si yo veo estos son todos mis datos, ¿cierto? Creo que no me salté ninguno. Los 13 están en danza y teatro, 15 están en coro y teatro, 5 están en los 3, 160 están en coro, todo este coro le voy a poner aquí para que no se me olvide, son 160, 86 solamente en danza, ya la pusimos, y 250 están en los dos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué incógnitas tengo por acá? ¿Qué podríamos sacar para tener no tantas incógnitas? Porque uno podría pensar X y Z. Aquí no sé cuántos hay, no sé cuántos hay acá, tampoco sé cuántos hay acá. Entonces podríamos pensar en 3 incógnitas, pero quizás hay alguna que se pueda representar en función de la otra. Ahora, insisto, esto por supuesto que era Eh, corto, pero si alguien lo hizo con las ecuaciones, vaya, nos va o contando sea, qué es lo que hicieron. yo primero lo puse con ecuaciones, después me di cuenta que lo podía tomar como todos los círculos 160 y sacarlo como con puros números. Pero Ya. primero le puse que la intersección entre danza y coro, Ujú. menos como la intersección entre los tres, ese huequito era X, Este y dice, que, sí, y que coro, ¿sí? como solo coro,
Era 145 menos X. Perfecto. Porque aquí en el fondo, si estos hacen 160, ahí tendríamos 10 más 5 más X, ¿cierto? Más lo que está acá, Z, supongamos, es igual 160. Entonces, le voy a poner aquí una Z de incógnita. Entonces, esos 4 suman 160, como dice Diego. X más estos 15 más esos Z son 160. Entonces, esa Z la puedo despejar pasando el 15 restando para acá y queda 145 y la X para acá. Entonces aquí, en vez de poner una Z, pongo una incógnita que tiene la misma X que estaba arriba. 145 menos X. Ya, ¿y qué más? Y saqué, no me acuerdo cómo saqué teatro, pero saqué, es que no anoté como todos los cálculos. Saqué que teatro era 66. Solo teatro. Era 66. Ya, y eso porque aquí te dan el número, ¿o no? Algo te daban de teatro. Igual la unión teatro-danza es 250, entonces pues, la suma de 10, 5, 8, X y 86 Ujú. va a ser igual a 250. Igual a 250. Entonces, por ejemplo, si a este le pongo I, ahí nos quedaría I más todo esto que está acá, hacer los 250 del teatro ese, de teatro o danza, que serían 15, 23, 23 más 86, 109. ¿Eso era o no? ¿Lo estoy sumando mal? Sí. 109, ¿sumé bien? 15, 23, sí, 109. Hasta ahora como que ya no coordino. Y tú dices, y esto es igual a 250, ¿cierto? Entonces ahí puedo despejar la I en función de la X y me queda todo con X. Y hago un total de 300, ¿cuántos son? 320 alumnos. Entonces, ¿cuánto me daría aquí si paso restando para acá? Serían 141. 141, ¿cierto? Menos X, ¿sí? Sí. Entonces, esta I, en vez de escribirla como I, la podemos escribir 141 menos X. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Sumar todo esto, que todo tiene X, y eso es igual a 320, que es el total de los alumnos. Y ahí encontramos la X. Ahora, eso sería en el caso que yo les decía, si yo no les hubiese dado, y que de esto era lo que yo pretendía, después no sé por qué lo escribí. Eso es lo que pretendía, yo quisiera en las ecuaciones. Pero como esto venía dado, era cosa de hacer la resta y listo. Entonces ahora si ustedes aquí plantean la ecuación, 141x más 8 más 5 más 10 más x más 86 más 145 menos x, y eso es igual a 320, porque son el total de alumnos, ahí encontramos el valor de la x. Tabata, ¿tú lo habías tratado de hacer así con ecuaciones? Es que comencé a hacerlo así, pero después dije, 250, o sea, le apuesto y listo. Ah, también lo hiciste así al final, claro. Al final Sí, uno se da cuenta y nos queda 70 al tiro. Dígame, ¿escuché? O sea, ¿Carta, no? sí, es que yo no ocupé no ocupé ningún sistema de ecuaciones ni nada. Lo que fui utilizando, o sea, para realizar, primero hice el gráfico, y lo ¿Ya? que hice fue ahí empezar como a rellenar con los dígitos. Comienzo siempre con la intersección de Claro, los tres lo que conjuntos pasa y es que empiezo a reemplazar, pero no ocupo ninguna ecuación. ¿Está mal Eh, eso? pero es que en este caso, si es que, mira, es que este era lo ideal, habernos dado cuenta de esto. O Y ahí sea, no sí, ocupamos ninguna eso ecuación. hubiese sido lo ideal, sí, lo entiendo. Ya, y si no hiciste esto, tienes que haber usado por aquí las X, porque supongamos que ese dato lo obviaste, ese no te diste cuenta que estaba. Entonces tuviste que haber usado en alguna parte ecuaciones, o con estas No, no X, lo hice. o sea, mentalmente lo haces, pero no lo escribes, digamos. Puede ser. Porque tú vas sacando las cuentas, eso que hacemos la resta para acá, en el fondo es ver cuánto me falta para completar, es una ecuación igual. La haces mental, solo que no le escribes la X a lo mejor. Eso, profe. ¿Sí? O sea, que yo lo resolví así, estaba poniéndole como 145 menos X, ya está X, y después me di cuenta, pero si te dan el 250.
Entonces Claro, rayé lo que había puesto y le puse 70 abajo, pero no hice ningún cálculo al lado. Si eso está mal, o sea, uno sí, tiene que sí o porque sí yo cuando escribir los les cálculos. reviso, lo mismo en las tareas que les revisé de la tarea de geometría, me ponen cálculos que yo no sé de dónde salen, entonces yo no puedo entender si lo hicieron ustedes o lo copiaron, o gente que me mandó, que yo entiendo que no puede imprimir, que me mandó el desarrollo, pero no me hizo el dibujito, entonces, ¿qué es lo que era X? ¿Qué es lo que era Y? Yo no sé de dónde vienen esos cálculos, entonces tú, por último, hazme esto, yo ya voy a saber si este era el cálculo que había que hacer. Entonces me pone 70 y la respuesta estaba ahí, no me sirve, no puedo saber si lo hiciste tú o no. Además, Claro, que lo otro que dices tú, lo rayé, eso es cierto, me envían tareas como estaban haciendo esto y se arrepintieron y me mandan esto como foto, me rayan todo y me ponen así. Esta era la respuesta. No, pues tienen que pensar también que yo tengo que revisar, entonces digo, tienen el tiempo, porque nunca les doy la tarea como hoy día, para el día de hoy, siempre les doy un margen para que lo hagan, por último, si se equivocaron, lo vuelven a escribir, para yo poder corregirles. Así que si me mandan así no, y no hay cálculos, no voy a saber cómo los hicieron. Alguien me habló, yo interrumpí. es que por ejemplo en una la alternativa era 7 y no sé por qué cuando la transformé marqué 3, pero no, sí encerré como el desarrollo y la... Ah, pero si está el desarrollo hecho, ahí no importa, porque aquí yo no estaba, a veces ni siquiera miraba la alternativa, miraba que hicieran bien el desarrollo del ejercicio. Bueno, gracias. Ya, ya. Y yo hice lo mismo. En otra hojita. ¿Cómo A dice? veces rayaba y ahí quedaba espacio, entonces lo hacía al lado. Pues igual si uso corrector, igual el espacio está, entonces ¿para qué usar corrector? No, pero yo me refiero a que entreguen un trabajo así como que fuera un trabajo de colegio, como que lo imprimieron y lo entregaron. Así mismo tiene que venir una tarea ordenadita, sin tanto borrón. Donde queda al final tengo que ir viendo, ¿esto era? No, eso no era. Y dice, esto no. Siga al otro lado, me hacen flechita y tengo que ir recorriendo casi hay un laberinto para encontrar la respuesta. Profe, Dígame, el viernes la prueba va a ser como esto. O sea, se me- tiene una parte de alternativas, una parte de completación, y en la parte de alternativa puse así unas figuras, por ejemplo, como esta. Y ahí les puse cuál de las siguientes representa lo que dice el diagrama. Entonces ahí al final es fácil ir descartando nomás. O sea, que para no tener como varias respuestas, como fue acá, mejor esa parte la tengo en alternativa. Ya, la última pregunta. Ujú. ¿No tiene como un ejercicio más con el lenguaje lógico, pero con respuestas para practicar? De este de acá, del ítem 2, Sí, es que son como los más difíciles. es que de hecho los que puse en la prueba están de aquí mismo. ¿En serio? Ay, Sí, entonces, sí. Así que tiene que O fijarse, sea, hacerlos bien. O sea, no se estamos un funó 7 en en la esa prueba. parte, tía. ¿Ah? No se funó en el lenguaje lógico, que es como lo No, más difícil de la materia. y de hecho creo que Profe, estas igual las tengo en alternativa, entonces pueden ir descartando fácilmente. Ah, ya, gracias. profe, Dígame. ¿va a hacer demostrar una proposición? Así. Demostrar una, como las que hicimos de... No, no puse ninguna de demostración, no, si no me demora Ah, mucho ya. en corregir. No, no puse de demostrar, pero puse, por ejemplo, estas de lenguaje lógico, sí. O lo mismo, qué significa estar en la intersección, pero en alternativa. O O qué sea, ninguna significa no equivalencia, estar aquí. ¿Mm? o sea, ninguna equivalencia como subconjunto de esto igual a subconjunto del No, otro. no les puse demostrar esas, no. Porque no hicimos mucho Gracias, ejercicio tampoco de eso. gracias, lo aprecio. Ya. ¿Qué más tiene la prueba? Dejen acordarme. Que hoy día tengo que finalizar algunos detalles. Hoy día es miércoles, sí. Hoy día tengo que dejar eso finiquitado. Como les decía, alternativa, verdaderos y falsos, eso. Con los del pertenece, no pertenece, con las llaves y las llaves, eso. Parecido al que hicimos también en las guías. profe, y la prueba hay que enviársela como PDF, ¿cierto? Sí, como PDF, porque lo que estoy pensando yo igual es en poder imprimirlas para corregirla, porque ustedes no saben el sufrimiento que es para mí revisar las tareas, porque son muchísimas las que reviso
y me duele mucho la cabeza por estar conectadas aquí en el computador, ya de verdad a veces no doy más, y aparte estar añadiendo a cada uno un comentario. Entonces yo pretendo imprimir lo que ustedes me envíen y me queda más fácil revisarlo a mano. Y ahí les puedo hacer comentarios, después a lo mejor les tomo fotos y se las mando de vuelta. Pero me queda así mucho más fácil porque es súper complicado revisar las tareas aquí en el, ¿cómo se llama? En Classroom. Profe, Así que por eso tiene que ser en PDF. Dígame. la prueba va a ser en la hora de, o sea, solo en la hora de matemática electivo o van a haber minutos extra. Extra, 10 minutos antes, 10 minutos después, de que puedan imprimir la prueba, de preferencia, pueden imprimirla súper bien. Y si no, tienen que hacerla en el cuaderno detallada, entonces igual necesitan tiempo. Y después 10 minutos adicionales para que puedan subir la evaluación, para que tomen fotos y suban. Entonces, como la clase termina a la, ¿qué hora es? Para las 4, hasta las 4, 5, 15 minutos, por ejemplo, para que tengan adicionales. 15 minutos antes, 15 minutos después, o sea, media hora adicional. Ya. O sea, es que yo no tengo impresora, tengo que dibujarlo por eso. Ya, entonces no haga borrones, acuérdese. ¿Y qué más le iba a decir? Ese día, por supuesto que vamos a tener las cámaras encendidas para yo ir viendo lo que ustedes están trabajando. Y como yo les decía, hay cosas que aquí están en las guías, los cuadernos fuera, no pueden tener sus cuadernos ahí a mano. Entonces tienen que estar frente ahí a su hojita nomás, trabajando, cabezas gachas, concentrados. Eso, niños, ¿queda alguna duda? Entonces igual nos tenemos que conectar y todo. Claro, y nos conectamos antes, unos 15 minutos antes nos vamos a conectar, cuando yo les suba la prueba. Es decir, hay que era nuestra 2:15 nos conectamos. Profe, entonces, dentro de esta prueba entra tablas de verdad, demostraciones. No, O sea, conjuntos, no. conjuntos. Solo conjunto. Sí, conjuntos. Si hicimos una Yo prueba pensaba del que era anterior, igual. no, pues del anterior ya ¿Verdad? hicimos Pues una. tiene toda la Sí, razón. Se me olvidó. ya hicimos una evaluación de eso. No le puse ninguna demostración. Eso, niños. Quedo pendiente de enviar el ejercicio en ese que me tupí al final porque lo había entendido de otra forma. De esto miro mi pauta y lo había hecho de otra forma. Y ese quedó pendiente, ¿ya? Pero no les voy a poner uno así tan complicado. Los que hay son parecidos a los que hicimos estos, los más fáciles. Me dan casi todos los datos y voy completando el cuadrito. Ya, niños, eso. Que estén muy bien. Nos vemos pronto, el viernes. Nos vemos, profe. Que les vaya bien. Chao, tía, nos vemos. Chao, chao. Adiós. Profe.